El anuncio había caído como una bomba para aquel niño de 5 años. El padre le comentaba a la familia de que había sido convocado para asistir o para ir a la guerra. En ese momento, el padre, al preparar sus maletas, estaba diciéndole a la familia que debía irse muy lejos a participar en una guerra. ¿Cuándo volvería? Este niño de 5 años deseaba poder responder esa pregunta. ¿Cuándo volvería? La única respuesta que al padre se le ocurrió es: hijo, en ese mismo tren de las 5 de la tarde que tú ves donde tú me ves partir, en ese mismo tren yo apareceré. Así es de que estate pendiente, porque en ese mismo tren de las 5 yo vendré otra vez. Cada vez que ese tren, que el sonido del tren, el pito del tren anunciaba su llegada, este niño corría a la estación esperando que su papá venía entre los pasajeros. Pero no fue sino hasta 2 años más tarde que el papá sí venía en los pasajeros. Esta vez el niño le preguntó: papá, pero ya no te vas a volver a ir, ¿verdad? El padre le dijo: afortunadamente ya no me voy a volver a ir. Ahora vengo para quedarme permanentemente con ustedes. En la historia del mundo actual hay ciertas campanadas o ciertos sonidos, como el de aquel tren en aquella ocasión, que anuncian que pronto Jesús vendrá otra vez, y no para volverse a ir, sino que para quedarse con todos nosotros, para llevarnos a un mundo donde no existe el pecado y que dolor, muerte ya quedaron atrás. Afortunadamente, Jesús dejó señales específicas de la segunda venida de Él a esta tierra. Muchas de ellas se siguen cumpliendo a cabalidad. Cuando nosotros vemos, escuchamos todas esas señales que Jesús profetizó que iban a suceder antes de su venida, nosotros debemos de llenarnos de esperanza, porque pronto este mundo sombrío de maldad, de miseria y de dolor va a desaparecer, y Jesús pondrá fin al pecado y a la maldad. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, el profeta predice que una de las señales del futuro antes de la venida de Jesús será que la ciencia se va a aumentar. La ciencia se duplica, o los inventos científicos se duplican cada 15 años o se triplican. Ahora tenemos inventos tan extraordinarios que no podemos negar que esa señal se ha cumplido. La ciencia se aumentará. Hemos pasado de carros tirados por caballos a carros eléctricos, carros que flotan en el aire. Eso es producto del aumento de la ciencia en este mundo. En este video nos vamos a encargar de hablar de todas aquellas señales del inminente regreso de Jesús a esta tierra. Por lo general, vamos a entender un poquito sobre cuáles son esas señales, y también vamos a hablar de algunas de ellas que han tenido su cumplimiento en el pasado, también lo tienen en el presente y se va a acentuar ya en el futuro cercano. Podríamos dividir las señales de la venida de Jesús en 3 categorías. La primera categoría podríamos decir que es referente a señales en la naturaleza de la tierra. En general, una de las señales de la venida de Jesús en la tierra es hambres, pestilencias, terremotos en todos lugares. A eso sumémosle todos aquellos desastres naturales que también son devastadores para la humanidad. El segundo grupo que podemos mencionar es el cosmos, en las estrellas, en el sol, en la luna, etcétera, etcétera. El tercer grupo que nosotros debemos de saber identificar muy bien es en la moralidad de las personas. La parte espiritual y la parte moral de las personas entraría en una decadencia indescriptible.
La señal en la moral de las personas pudiese compararse con dos eventos bíblicos. Uno de ellos es el diluvio. Cómo estaba degradada la moralidad de las personas antes de que viniera el diluvio. Y la segunda fue cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra. Estando Jesús sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, ellos le hicieron la siguiente pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús explica a sus discípulos que a pesar de que Él revelaría las señales antes de su venida, el día y la hora de su regreso nadie lo sabe. Que Jesús vendrá a la hora que menos la humanidad lo esté esperando. Porque como decíamos en un video anterior, debemos prepararnos todos los días nuestra vida para que esté acorde a la voluntad de Dios. Porque si todos supiéramos cuándo va a venir Jesús, sería muy fácil. Yo me porto bien, arreglo mi situación, mi vida y todo lo demás, porque ya sé la fecha. Muchas personas harían lo mismo. Empezarían a prepararse, a portarse bien y a hacer las cosas bien justamente unos días previos a la venida de Jesús. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5, Pablo declara que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pero él explica que no hay tinieblas para aquellos que están estudiando y preparándose para la venida de Jesús. Las señales que Jesús dio, las dio para que nosotros entendiéramos cuándo se acercara la fecha del regreso de Jesús. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo especifica que en los últimos días habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, infieles, desobedientes a sus padres, y que presentarán todas aquellas conductas contrarias a la voluntad de Dios, que desobedecerán abiertamente a las leyes de Dios. Eso preocupa porque en los últimos días nosotros podemos entender que la sociedad presenta y manifiesta muchas situaciones muy parecidas en los seres humanos. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 24, 12, la Biblia declara que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto concuerda con todas las demás señales que hemos estado observando. También concordamos con la otra señal que les mencionaba al inicio del video, que es la señal de Daniel 12:4. El aumento permanente de la ciencia en todos los aspectos que atañen a la humanidad. Hay algo que la humanidad entera no entiende o no entendemos. Y es lo que dice San Mateo 24, 28 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, la segunda venida de Jesús. Porque en los días de Noé la gente no esperaba, no sospechaba o no lo quería aceptar. Comían, bebían, se casaban, hacían fiestas, hacían de todo, pero nunca se prepararon para el diluvio inminente que venía sobre la tierra. Nosotros debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. En San Lucas 21:34 hay una gran advertencia para cada uno de nosotros. Mirad que vuestros corazones no se llenen de embriaguez ni de los afanes de esta vida, y que la venida de Jesús y la destrucción del mundo nos agarre desprevenidos porque estamos más enfocados en las cosas de este mundo. Al observar una carretera, nosotros podemos ver las señales. Cada señal tiene un objetivo específico. Por ejemplo, si nos encontramos viajando hacia un destino en particular, por lo menos a mí me gusta ver cuántos kilómetros todavía faltan para llegar a un lugar específico al cual yo deseo llegar.
Cada señal me anuncia que estoy acercándome, que me estoy aproximando a ese lugar. De la misma manera, cada una de las señales que Jesús nos dejó en la Biblia nos sirven a nosotros para identificar que nos estamos acercando, aproximando a la segunda venida de Jesús a esta tierra. Cada una de las señales, cada terremoto, cada huracán, cada guerra, ya sea biológica o sea guerra con balas y bombas, cada situación política de los países poderosos, cada intento por conquistar a este mundo o por controlar a este mundo, es una señal clara de que este mundo no va por buen camino y que pronto a Jesús le tocará venir a libertarnos de estas opresiones terrenales. Yo invito a cada una de las personas que van a ver, tal vez a pensar qué cosas pudiésemos hacer, qué cambios pudiésemos hacer en nuestra vida para estarnos preparando y no dejar pasar esas señales desapercibidas, sino que encontrar significado y decir y decidir prepararme porque Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Saludos amigos.